Buenos días, queridos amigos. Agradezco la participación en este coloquio intercongresos. Este es mi segundo intento de grabar. Estoy tratando de que quede liviano porque no sube. Bueno, traducción de algunos pasos de la Summa Fratris Alexandri relativos a la división de la voluntad natural y deliberativa. Este trabajo forma parte del proyecto Piunsta, Voluntad Natural y Deliberativa en los Maestros de Teología de París del siglo XIII. El propósito de la investigación es determinar las nociones de voluntad natural y voluntad deliberada en los Maestros de Teología de París durante el siglo XIII, con especial atención a las líneas de continuidad o convergencia y a los cambios profundos que se producen hacia fines del siglo XIII a propósito de las condenaciones de 1277. Con ese objetivo se busca determinar la noción de voluntad natural y deliberativa en Alejandro de Alès, en la Summa Fratris Alexandri y en Juan de la Rochela, entre otros autores. En esta ocasión presentamos la traducción de algunos pasos de la Summa Fratris Alexandri junto con una introducción al tema. Se trata de Vi Rationali Motiva in Genere, donde se trata justamente sobre la voluntad electiva y la natural entre las potencias que mueven, y de un fragmento del capítulo Utrum Angeli Habeant Potestatem Superintelectivam Animae, donde se distingue la voluntad libre del apetito natural. La temática de la voluntad natural y deliberativa la encontramos en estos pasos en el contexto de las potencias motivas del alma humana. Hemos traducido vis por potencia en general, salvo en el caso en que el autor de la Summa distingue vis de potencia. La palabra fuerza en español carece de las connotaciones filosóficas que posee potencia. Además, el mismo autor aclara que sus significados son de algún modo intercambiables. Con respecto al uso de una terminología o la otra, Vico sostiene que el uso indistinto de los términos fuerza o voluntad, e incluso virtus, vis, virtus o potencia, que provenía de las fuentes de carácter filosófico o médico, es característico en esta etapa de elaboración antropológica, cuya expresión más elevada la constituyen el Tractatus y la Summa de Ánima de Juan de la Rochela. Además, esta autora señala que ambas terminologías apuntaban a direcciones distintas. Desde el punto de vista médico, se trataba de hacer evidente el funcionamiento del organismo animado. Desde el punto de vista filosófico, demostrar la unidad psicobiológica. Tomamos nota de estas observaciones léxicas que nos permitirán proceder a una futura comparación entre el autor de la Summa, Alensis, y la obra de su posible colaborador, Juan de la Rochela. Más que posible, ¿no? Colaborador. Esta Summa, al igual que otros escritos de la época pertenecientes a maestros franciscanos, contiene el aporte de diversas autoridades: San Agustín, Pseudo Agustín, Avicena, Juan Damasceno, el filósofo, y en general se relacionan con el trabajo sobre las sentencias de Pedro Lombardo. El uso de las autoridades suele llamar la atención de los estudiosos, ya que se presentan aparentemente yuxtapuestas y conforman tradiciones diversas, una constituida por Agustín y Pedro Lombardo, otra por el Damasceno y los comentadores de Aristóteles. Sin embargo, se ha observado que el interés de estos autores al coleccionar autoridades era brindar herramientas para seleccionar luego la que más conveniente resultase. Es decir, que Alejandro, Juan y los otros posibles autores de esta Summa no querían simplemente hacer un trabajo de exégesis o histórico sobre sus fuentes, o incluso no pensaban en algo así como ser fieles a una tradición, en el caso de la agustiniana, o innovar meramente al recurrir a Avicena o Aristóteles. Según expresa Lidia Schumacher, estos autores insertaban las autoridades con el fin de descubrir las que se acomodaban al espíritu de la orden franciscana. Aún más, esta estudiosa considera que los primeros franciscanos buscaron interpretar a Agustín a través de Avicena, autor preferido por reflejar mejor, en términos filosófico-teológicos, la experiencia mística de San Francisco. De este modo, los primeros maestros franciscanos habrían manipulado las fuentes o autoridades según la conveniencia indicada. Esto genera el problema de que es difícil determinar el verdadero valor de cada autoridad. Asimismo, Schumacher señala que este modo nuevo de tratar las autoridades permitiría arrojar una luz nueva a su vez respecto de la continuidad con los maestros franciscanos tardíos, especialmente Don Sescoto. Eso en el marco de la que se entiende frecuentemente como ruptura, ¿no?, de fines del siglo XIII. Aunque no podemos ocuparnos de esta última cuestión, ya que escapa
al objeto de esta introducción, no queremos dejar de asentarlo para un futuro tratamiento del asunto, que además nos interesa en particular en la investigación que llevamos adelante. La potencia racional motiva en general es el tema del primer fragmento traducido. El paso corresponde a la Inquisición cuarta sobre el hombre, donde se estudian las potencias que mueven. En este primer fragmento que traducimos se considera la autoridad de Juan Damasceno, al que se cita en griego sobre la voluntad natural y la electiva. Este mismo procedimiento aparece repetido por otros maestros muchas de las veces que mencionan estos tipos de la voluntad reportarán las palabras griegas del Damasceno. Eso es hasta Santo Tomás también. Como es sabido, la autoridad del Damasceno en Occidente se conformó a partir de las traducciones de su de Fide ortodoxa desde el siglo XII, pero se piensa que en particular fue aceptado, recibido, citado y parafraseado durante el siglo XIII por el hecho de haber sido incluido ya en las sentencias de Pedro Lombardo. Otra de las autoridades citadas es el pseudo Agustín, en un paso sobre la división de las potencias que no impide que el alma esté toda en ellas, y en otro sobre la razón superior e inferior, ambos pasajes de Espíritu et Anima, obra atribuida al verdadero Agustín. Schumacher sostiene que el modo de interpretar la razón superior e inferior está más relacionado con Avicena que con San Agustín. Además, se cita incorrectamente a un Gregorio sobre la sindéresis y a varios expositores de la Sagrada Escritura que quedan en el anonimato sobre el libre albedrío. En este caso es bien razonable la falta de precisión, porque el libre albedrío formaba parte del pensamiento cristiano desde el principio. Según sus fuentes, el autor distingue o clasifica en primer lugar las potencias motivas racionales del siguiente modo: voluntad natural y voluntad electiva o libre albedrío, por un lado. Por otro, potencia racional, concupiscible e irascible. Por otro, sindéresis y libre albedrío. Por otro, intelecto práctico. Por otro, razón superior y razón inferior. Luego, el autor procede a introducir una nueva forma de considerar esa clasificación, la que, a imitación de la Trinidad, divide las potencias motivas en imperativas, deliberativas y afectivas. Como imperativas tendríamos libre albedrío y sindéresis. Como deliberativas, la razón superior y la inferior. Como afectivas, la voluntad natural y la voluntad electiva. Finalmente, el autor establece la correlación entre ellas. Si se considera la conveniencia de lo imperativo y lo afectivo, vemos que podemos hablar de voluntad natural relacionada con la sindéresis. Si pensamos en la voluntad electiva se relaciona con el libre albedrío. Si se considera la conveniencia de lo deliberativo y lo afectivo, entonces hay que ver la conveniencia o semejanza con los ángeles, y entonces tenemos intelecto práctico y potencia apetitiva, o lo propio del alma racional, y entonces tenemos lo racional, lo concupiscible y lo irascible. Vemos que el autor ha buscado integrar las distintas autoridades, lo cual le permite despejar el panorama y así continuar con el análisis en particular de algunas potencias, que nosotros acá no estamos haciendo la traducción, que es el libre albedrío y la sindéresis. Bueno, en el otro fragmento, que es sobre si los ángeles tienen potestad sobre las almas intelectivas, se trata de eso. En ese fragmento la autoridad citada es el Damasceno. Es un paso breve que pertenece a la Inquisición segunda sobre el ángel y trae la diferencia entre el modo en que puede recibir un efecto aquello que solamente tiene apetito natural, el intelecto y la voluntad libre. Nos interesa esta distinción ya que encuadra el libre albedrío tanto respecto de las capacidades inferiores como de las superiores. Lo que solo tiene apetito natural puede ser habilitado o dispuesto por una capacidad superior. Inclusive el intelecto entra en esta posibilidad. Por el contrario, la voluntad libre está caracterizada como absoluta, al punto que ni siquiera deja de ser libre cuando es influida por la voluntad divina. La voluntad increada es la única capaz de influir sin quitar el libre albedrío a la voluntad. Por su parte, el intelecto puede ser influido por los ángeles, salvo que esté inclinado con vehemencia a otra cosa, dice el autor de la Suma, ¿no? Y podemos notar que aquí equipara todas las potencias, inclusive el intelecto, desde el punto de vista eficiente de la inclinación. Bueno, la traducción, que no voy a leer
porque se hace muy largo el video y no va a salir, fue editada en 2 columnas utilizando la edición latina de Klumper, ¿no? Que transcribimos con las notas originales sobre las fuentes, las autoridades citadas, y hacemos la traducción. Muchas gracias, buenas tardes.